aunque ya es un poco tarde, feliz año a todos, pero como es el primer libro de la Fundación que presentamos, pues bienvenidos al pistoletazo de salida del año 2018. Y bueno, y qué mejor que el libro de Felipe, porque bueno, nos hace ilusión. Es un libro que en su día, como hablábamos ayer en la presentación en la librería Alberti, tuvo mucho eco y además ha tenido siempre un botín incesante de ventas. Un día me propuso Felipe que por qué no hacíamos una edición conmemorativa de los 20 años y aquí está. He de decir que el diseño y la ilustración de cubierta es del propio Felipe, o sea que es como el baby completo. Y tiene un pequeño epílogo que también ha escrito él. Ya han visto la obra desde la perspectiva de esos 20 años. Espero que los que no la conozcáis os guste, y sobre todo ese personaje que al final se ha convertido en uno de los personajes de la narrativa española, Walter Arias. Os dejo con Nacho como siempre para que, como editor del libro, en este caso de la reimpresión de este libro, pero que es una edición yo creo nueva, tiene un aire muy nuevo, para que os comente un poco sus impresiones, y tenéis a Felipe para lo que queráis. Nacho. Muy bien, Ana, pues bienvenido, gracias a todos. Bueno, una obra que tiene 20 años, ahí tenéis en la misma contracubierta y las opiniones muy cualificadas de 4 personas muy relevantes del mundo de las letras. Ha tenido unas críticas excelentes y es un libro de larguísimo recorrido. Recalcar, como ha dicho Ana, que el propio Felipe se ha querido ocuparse del diseño. Ya sabéis que él es muy aficionado a la tipografía y a los collages y a las artes gráficas en general, y hay que felicitarlo, por tanto, en este caso a él, por el diseño del libro, que es muy bonito. Se ha ocupado incluso de la tipografía. Y bueno, yo diré solamente unas pocas pinceladas generales acerca de la trayectoria de Felipe y de la novela también. Lo primero, podemos considerar que El novio del mundo quizá es una de las grandes novelas de Felipe Benítez Reyes, eso es indudable. Quizá no la primera, yo al menos yo la verdad es que soy muy devoto de todas ellas, ¿no? La primera, Chistera de duende, Tratándose de ustedes. Su tercera novela, La propiedad del paraíso, me parece un libro precioso. Yo creo que es quizás su primera gran novela, pero después indudablemente esa fue la que le dio mayor relevancia, y todas las que han venido después, Mercado de espejismos, con la que ganó el Nadal, El pensamiento de los monstruos, que es la inmediatamente posterior a esta y que tiene la que sale también el propio Walter Arias, como El que fue ya no es, que tiene mucha relación con este pensamiento lisérgico de Walter Arias, o la todavía reciente El azar y viceversa. Decimos de muchos escritores que son poetas y narradores, y de hecho lo son. Lo que no es tan frecuente, creo yo, es que un mismo escritor brille a la misma altura en la novela, en el relato, que no hay que olvidar la faceta de la distancia corta de Benítez Reyes, y en la poesía. Yo creo que en la poesía, Benítez Reyes, que por otra parte sus novelas son novelas de poeta, no en el sentido a veces que se dice de esas novelas líricas que no se sostienen, que no tienen argumento, que están basadas únicamente en brillos así pasajeros, sino en el sentido de que se nota el lenguaje a la hora de leerla, el lenguaje del poeta. En ese sentido sí lo son novelas de poeta, pero decía que como poeta es uno de los grandes poetas de su generación, de los 80, quizá con otros que son por otra parte íntimos amigos suyos, como Carlos Marzal, Vicente Gallego o Luis García Montero, pero también, insisto, como narrador, es un narrador muy importante, y este es sin duda el libro del que arranca, ¿no? Esa trayectoria tan brillante, una trayectoria por lo demás demorada, ¿no? Felipe es un escritor que se toma bastante tiempo, ¿no?, entre una novela y la otra, lo cual sin duda hace que tiene, en fin, algún efecto, ¿no?, en las que finalmente entrega. También destacaría el humor, que es algo que se suele decir cuando se habla de su trayectoria. Tenemos en la tradición española pues a excelentes escritores que cultivan ese registro, aunque suele decirse que no es demasiado frecuentado, como empezando por Eduardo Mendoza, quizás sea el más veterano, pero también autores más jóvenes como Orejudo, como Royuela, como Rafael Rey,
pero realmente creo que es uno de los grandes humoristas en el sentido que llaman los ingleses, que parece que le dan algo de más seriedad a esa palabra que nosotros los españoles. Y esta novela está repleta, ¿no?, de un humor muy incisivo, muy gamberro. Le comentaba yo a él cuando la releía que realmente es una novela muy políticamente incorrecta, y en ese sentido quizás se nota también un poco el aire, aunque él ha seguido realmente esa manera desprejuiciada, ¿no?, de escribir, pero sí se nota también que es deudora de una época en la que estas convenciones que ahora pesan de una manera a veces como losas, ¿no?, en la creación, parece que no estaban tan vigentes como ahora. Tiene un personaje inolvidable que es Walter Arias, como ha dicho Ana, que es uno de los grandes personajes de la narrativa española, ¿no?, de los últimos 25 años, como dice, no sé si Carlos Pardo o Marzal, en estos juicios críticos que acompañan la reedición, y tiene, sobre todo, me refería antes al pensamiento de los monstruos, que creo que incluso la expresión aparece en algún sitio de aquí, ya de esta novela, del novio del mundo, esa mezcla absoluta de personaje disparatado por una parte, truculento y escabroso a más no poder, pero por la otra hay efectivamente un pensamiento, aunque desviado o perturbado, diríamos, que guía también la acción. Es una novela llena de peripecias y sobre todo una novela divertidísima, ¿no? Yo realmente no es tan fácil reírse a carcajadas cuando lees un libro, y aquí es algo que ocurre continuamente. No voy a decir mucho más porque ya digo que la novela lleva mucho tiempo publicada. Solamente felicitar a Felipe por esta reedición, y casi que felicitarnos a nosotros mismos por haberla cogido. Claro, para esta reedición, hace 20 años que no la leía, y sin saber lo que me iba a encontrar, porque yo tengo muy mala memoria para los libros que escribo, por una necesidad de depurar la memoria, porque claro, no puede uno convivir con los hechos de la vida real y también con las ficciones que uno se inventa, con los hechos de una vida imaginaria o de una vida paralela como es la creación literaria. Entonces no sabía muy bien lo que me iba a encontrar, y empecé a leerla con bastante temor, porque a pesar de que un libro, y este libro tuvo una cierta fortuna entre los lectores, que no con mucho, pero que con algunos que creó una especial complicidad, pero eso al fin y al cabo para el escritor no significa mucho, porque la conversación que el autor mantiene con sus libros no está interferida por los lectores, es una relación bilateral entre el libro y el autor. Los lectores te pueden decir que una novela es fantástica, y si tú piensas que es un desastre, que es una novela fallida, no hay quien te lo quite de la cabeza por más que te diga. Entonces, bueno, como digo, empecé a releerla con un poco de miedo, y sobre todo con un punto de partida, que es que, bueno, a un escritor no tiene por qué gustarle sus libros, sino simplemente ver si esos libros funcionan estructuralmente o no. Es un punto de partida más modesto, pero mucho más cómodo. Entonces, decir, bueno, ¿esto funciona como artefacto narrativo? Sí, ¿te gusta más, te gusta menos? Yo eso no lo sé, ni me paro a pensar, ¿no? Sí me llevé algunas sorpresas, porque ya os decía que tengo mala memoria para lo que escribo, y de pronto había episodios que no recordaba en absoluto, y personajes que no recordaba en absoluto. Y bueno, porque a lo largo de estos años, de estos 20 años, con algunos lectores de la novela que me referían anécdotas o lances de esa novela, me hablaban de cosas que a mí me sonaban vagamente, y ante las que yo ponía una sonrisa un poco artificiosa, pensando que estaba en el ajo, o sea, dando a entender que yo estaba en el ajo de lo que me estaban comentando, pero no tenía ni idea de que me estaban hablando. De personajes. Eso es como fulano cuando... ¿no? Algo me suena, pero no sé muy bien quién, ¿no? Bueno, pues no sé, yo estoy muy contento con esta reedición. No es normal que hoy, en un momento en que el mundo editorial está basado un poco en el vértigo, en un ritmo muy rápido, que se recupere una novela después de 20 años, que se recupere en una edición en tapadura, en un formato tan estupendo como tiene esta, tan cuidada.
En fin, eso solo tengo que agradecer a la Fundación porque ha sido una prueba de afecto y de confianza en mí, que les agradeceré siempre. Y no sé, si se os ocurre preguntar algo, igual me se me ocurre contestar algo. 20 años y por lo menos 20 cosas, ¿no? Y es raro verse, o sea, releerse, porque claro, ya no eres exactamente la persona que fuiste, ni eres exactamente el escritor que escribió aquello, ¿no? Ya varían muchas cosas en la percepción de tu vida, en la percepción de tu obra. Bueno, a mí por una parte sí me ha gustado, cuando la releía, reconstruir el clima emocional con que la escribí, ¿no? Esta novela la escribí en poco tiempo, a pesar de ser larga, la escribí en poco tiempo para lo que suelo yo tardar, ¿no? Esto lo escribí como un poco, calculo que año y medio, poco más de año y medio. Bueno, lo normal es que yo tardé algo más en escribir novelas, como decía Nacho. Y fue una escritura muy febril y muy rápida. Podía estar 14 horas al día sentado escribiendo, y cuando dejaba de escribir y estaba viendo una película en casa, pues seguía tomando notas sobre lo que había escrito, modificaciones sobre lo que había escrito durante el día, o bien ocurrencias de lo que iba a escribir al día siguiente, ¿no? Y bueno, eso yo creo que lo dio el tono, el hecho de tener un tono. En una novela en primera persona es fundamental tener la tonalidad, una especie de diapasón que es lo que te va marcando ya el ritmo de escritura. En una novela en tercera persona pues, la cosa es distinta, pero en primera persona, si tienes una voz, ya tienes el personaje. Y la primera ocurrencia, porque yo no suelo tener visiones panorámicas cuando me pongo a escribir una novela, no tengo ya la visión de mural, donde un carruaje va por una montaña, por la nieve, y el personaje se casa o se divorcia, y luego tiene 3 hijos, y luego le cae un rayo sobre la chimenea y rompe la casa y se arruina. Eso no lo tengo yo, pero a la hora de escribir una novela. Yo parto siempre de una ocurrencia muy pequeña, y de ahí empiezo a tirar del hilo y voy construyendo. Pues mis novelas fundamentalmente son novelas de personajes. Y en este caso, yo iba en un vuelo de aquí de Madrid a Palma de Mallorca, y ya me rondaba la idea de escribir una novela. Digo, bueno, vamos a ver, ¿qué pasaría si alguien se acuesta en un sitio y se levanta en la otra punta del mundo sin saber por qué y sin saber cómo ha llegado de allí? Y bueno, como punto de partida es tan disparatado como cualquier otro, tan bueno y tan malo como cualquier otro. Digo, ¿y cómo justifico aquello? Digo, bueno, pues voy a escribir una novela para ver cómo justifico todo eso. Y hasta muy avanzada la novela no encontré una solución para aquello. Tanto que pensé, digo, voy a tener que modificar al principio, porque justificar eso no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, al final hubo suerte y más o menos lo cuadré sin que sonara a astracanada, ¿no? Y a mí no me sonaba astracanada. Y entonces escribí esas primeras frases, que son las primeras que tiene la novela, que están prácticamente inalteradas, y me di cuenta que tenía el tono, que tenía la voz del personaje. Y prácticamente en el primer capítulo encontré ese tono y esa temperatura ideológica y moral del personaje. Un personaje que es muy excesivo, un personaje con muchos picos de carácter. Él mismo dice que está entre... su pensamiento está en un punto intermedio entre Descartes y el barón de Munchausen, y es un punto intermedio bastante complicado de armonizar, pero bueno, él está ahí. Por una parte, el intento de racionalizar lo que le pasa, el intento de racionalizar la vida y cómo él no se para en barras también en el universo, y por otra parte esa tendencia continua al disparate, a la divagación y a llegar a conclusiones
un poco estrambóticas, siguiendo una especie de secuencia matemática aplicada al pensamiento, en la que no importa que haya un factor distorsionante y que el resultado sea un disparate, ¿no? Pues algo así. Y yo creo que al fin y al cabo, más que el protagonista en sí, y lo que le pasa al protagonista, el verdadero personaje central de la novela es el pensamiento del personaje, esa tendencia derivativa que él tiene continuamente y ese afán de estar interpretando continuamente la realidad. Hablando de este protagonista tan excesivo, ¿cambiarías algo o alterarías qué ideas de hace 20 años? Bueno, yo creo que al margen de algún pequeño detalle o algún adjetivo que me parecía inadecuado, alguna frase que me parecía un poco confusa, eso no tenía sentido cambiar nada, porque realmente cuando... Bueno, reescribir una novela yo creo que ya es un pequeño disparate, ¿no? O sea, que aplicar los criterios del tiempo que sea previo a lo que piensas ahora, como lo escribes ahora, eso no merece la pena. Yo creo que más para escribir una novela nueva y ya está. No, en este caso, a mí lo que me da mucho miedo en la narrativa son los excesos. Pero como en este caso tuve la suerte de que el personaje es excesivo, entonces los excesos son muy consecuentes con la novela, ¿no? Y bueno, pues mira, más o menos, yo no sé si lo digo ahí en el epílogo o lo he pensado, pero que es eso, uno aplica con lo propio, con los libros propios, una especie de mentalidad de reparador de relojes. Entonces, bueno, lo que se trata de ver, tengo que comprobar si el reloj funciona o tal, el reloj funciona, pues va bien, ya no me importa que sea de plata, que sea de oro, que sea de platina o que sea un reloj de 3 euros. El caso es que funcione y marque tiempo, pero con una obra narrativa lo mismo, decir, bueno, si estructuralmente funciona, pues ya está. Ya no, ni que me guste ni que no me guste, sino que funcione estructuralmente y que tenga un mecanismo que esté engrasado y que vaya bien. Y eso es lo que te planteo. Aquí lo realmente nuevo es el epílogo. A lo mejor hay que leer al comienzo. No, la novela recibí varias cartas de Walter Arias por correo, entonces no era tan frecuente, no era muy infrecuente el correo electrónico, y con matasellos de Sevilla, entonces eran unas cartas muy largas, de 6 o 7 folios, con las 2 carillas escritas a mano, en que él divagaba a la manera de Walter Arias y me decía eso, que había contado su vida sin su permiso, bueno, broma, ¿no? Y fueron cartas, ya no le contesté, porque ante ese tipo de cosas es mejor hacerse despistado, porque no sabe tampoco por dónde puede romper las cosas, porque uno ya ha visto muchas películas de psicópatas y no es lo que uno aprende de las películas de psicópatas. Bueno, vamos a dejarlo correr, ya se aburrirá, y efectivamente se aburrió. Pero hace unos días he recibido ya varios correos electrónicos de ese Walter Arias, que yo creo que es el mismo, que se ha hecho con mi correo, y entonces me mandan unos correos con unas divagaciones. Yo creo sospechar quién es, pero bueno. Y otro día aquí en Madrid me viene un joven y se me acerca, me tiende la mano y me dice: hola, soy Walter Arias. Digo, otro. No, es que realmente se llama Walter Arias. Se llama Walter Arias, que había leído la novela porque me habían dicho que se llamaba el protagonista como él y tal, y bueno, el hombre estaba muy contento de tener, si no él, por lo menos un pariente que se llama como él, ¿no? Bueno, esa novela ha dado pie a muchas cosas curiosas, ¿no? Algunas las cuento ahí. Hicieron un ballet en Barcelona, que yo no llegué a ver, basado en esto. No sé, una vez en la Universidad de Huelva, un alumno me dio una tarjeta de visita que ponía fulano de tal, club walterista. Y cosas extrañas, cayó bien este personaje, no sé por qué. A veces... Tiene también la gracia gaditana. La gracia gaditana es muy diversa, es muy dispara. A mí hay cosas gaditanas que no me hacen ninguna gracia. Pero sí es verdad que bueno, que por allí hay también un cierto afán de creatividad lingüística en la vida corriente y ordinaria, ¿no? El espectáculo del mercado central de Cádiz, por ejemplo, es un gran espectáculo verbal, porque pegas la oreja y oyes expresiones curiosísimas. Fernando Quiñones, por ejemplo, estaba siempre con la oreja pegada
a esas deformaciones y a esas creaciones del habla popular, porque muchas veces son muy ricas, ¿no? Yo siempre cuento como paradigma, lo contaba ayer el Alberti, un día, una noche, iba por la calle Columela, por la calle comercial de Cádiz, ya era tarde, estaban cerradas las tiendas, yo iba con mi mujer y delante de una pareja joven. Entonces cruzó la esquina un borrachito que iba canturreando flamenco y al pasar junto a la pareja esta de jóvenes, él se acercó y le echó un gorgorito flamenco a ellos así, ¿no? Como de compañerismo y de homenaje. El flamenco siguió en dirección opuesta, nosotros seguimos detrás de ellos y de pronto el muchacho le dice a su novia, dice, hay que ver el tío, tiene menos diente con pato de goma. Bueno, ese tipo de comparaciones, eso está a la orden del día. Y no es casual, por ejemplo, que por ejemplo en Cádiz muchos escritores sean muy creadores del lenguaje, ¿no? No es casual, por ejemplo, yo que sé, que de allí sea Alberti, que sea Carlos Edmundo de Ori, Caballero Bonal, José Ramón Pepón, que está escondido allí, Jesús Fernández Palacio, tantísimos otros, Ángel García López. Hay un especial cuidado del lenguaje, digamos, o el temor a la expresión o la formulación previsible. Y eso se nota en el habla del día a día. Y eso sí que es transversal, o sea, eso va un poco por todas las clases sociales. Y bueno, y la prueba es el carnaval de Cádiz es fundamentalmente verbal. Importan los disfraces y todo eso, pero fundamentalmente es verbal. La gracia del carnaval está en lo verbal. Bueno, yo fíjate, Javier, yo a diferencia de ti, las novelas basadas en el lenguaje nunca me llaman, ¿no? Por ejemplo, Paradiso, nunca he podido con ello. Pero el cabello Y me gusta que las novelas tengan su trama, tengan su historia, y por leve que sea, ¿no? Pero en esto, viéndolo del humor, es verdad que hay muchas situaciones humorísticas, incluso cómicas en la novela, pero yo intenté también jugar emocionalmente con el lector del libro. Es decir, llevarlo por territorios inesperados. Después de un episodio cómico, un episodio afable, o un episodio amable, puede venir un episodio realmente terrible y espantoso, y no se lo espera. El lector, la novela, al fin y al cabo, cualquier novela es una caja de sorpresas. La cosa está en mantener la atención continuamente, ¿no? Bien sea a través de una trama muy enrevesada o de una trama muy intrigante, o bien a través de esos contrastes, de esos contrapuntos emocionales, y llevando al lector de un sitio a otro, de un sitio que resulte inesperado, ¿no? Y en esta novela hay mucho de eso, vamos, por lo menos lo que he sacado en claro ahora en esta relectura, hay mucho juego emocional, como digo, mucho contraste de registro, ¿no? Sí. Yo tuve que hacer un trabajo actoral con este personaje, me tuve que meter en su piel y en su conciencia. Cuando creas un personaje que no quieres que no sea un socio tuyo, un personaje que ejerce una función vicaria con respecto a tu propia vida, en esta novela no hay nada prácticamente autobiográfico, ¿no? No tiene nada que ver con mi vida, ni yo tengo nada que ver con el pensamiento ni los razonamientos del personaje. Pero durante el tiempo en que la escribía y en la resaca, una vez escrita, yo recuerdo que incluso los artículos que escribía entonces para la prensa me salían walteristas, me salían con los razonamientos de este hombre. Y yo todavía les agradezco mucho que no me despidieran, porque a veces me ponía a jugar con asuntos de la realidad a la manera de ese individuo, y bueno, podían quedar más o menos divertidos, pero la verdad es que no era lo propio, ¿no? Bueno, sí, una vez me pidieron
me ofrecieron una sección en el periódico de Cataluña, creo que fue, La Vanguardia, no recuerdo, que hiciera perfiles de escritores, ¿no? De escritores de todos los tiempos. Y recuerdo que hice el primero sobre Henry James, y lo hice a la manera de Walter Arias, y se lo mandé a quien me lo pidió, y se echó las manos a la cabeza diciendo que cómo iba a publicar aquello, que eso no le parecía serio, y bueno, le digo, bueno, pues mira, pues de momento eso es lo que hay, a lo mejor más adelante no se me ocurren otras cosas. Y la semblanza esa de Henry James, que la publiqué, no estaba mal, era muy divertida. Entre otras cosas porque contaba yo un juicio de no recuerdo quién, que describía muy bien a Henry James, que no tiene nada que ver con esto. Que decía, Henry James es algo así como una apisonadora intentando atrapar un guisante. Y bueno, pues eso fue la consecuencia, esa fue la única consecuencia adversa que tuvo Walter, que no me contrataran para ese asunto. Realmente se me metió en la vida este personaje, y incluso en el comportamiento con los amigos, en mi vida cotidiana, ya empezaba a razonar como ese hombre, y tampoco se trataba de eso. Y era la idea, bueno, eso a punto, en el epílogo lo cuento, de escribir una secuela, y me animaba a los amigos, decía, que está bien, y además, bueno, está bien porque, bueno, quienes han leído ya la primera parte, pues leerán la segunda, y te irá bien, y funcionará bien la novela, y escribí como, no sé, ahí lo reproduzco, unas líneas, tampoco fueron más, y desistí. Yo digo, no, meterme yo otra vez en esto, en este código de pensamiento y en este personaje, en esta especie de posesión diabólica, no. Ya una vez y ya está. Me costó mucho trabajo salirme de este personaje.